Cuando hablamos de que las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente son las mismas, podríamos pensar que todos los individuos deben de ser clones, es decir, que no hay variación genética. Esta igualdad de las frecuencias alélicas la podemos expresar con notación matemática diciendo que P, que representa a la frecuencia de un alelo en la población, con el índice P, que representa a la progenie, es igual a P, que es la frecuencia de ese mismo alelo, pero ahora en la generación de los padres, que representamos con A'. Esta igualdad es lo que los estadísticos denominan una hipótesis nula. Es decir, estamos asumiendo que no hay cambios entre las frecuencias de una generación a la siguiente. Y estas hipótesis nulas son muy importantes en las teorías científicas porque no podemos entender lo que ocasiona los cambios hasta que entendemos qué es lo que pasa cuando están ausentes cualquier fuerza que ocasione un cambio. En este caso, los cambios en las frecuencias alélicas. Si todos los genotipos de un locus particular tienen la misma fecundidad promedio y la misma oportunidad promedio de ser incluidos en la población de la progenie, las frecuencias alélicas en las poblaciones permanecerán constantes. Es decir, dado la presencia de los alelos, todos los individuos presentarán en un futuro esos mismos alelos. Y entonces, ¿qué pasaría con la evolución? ¿Qué pasaría con esa diversidad de organismos que vemos que es maravilloso, en la cual no hay individuos que se parezcan a sus padres o en la que la mayoría de ellos difiere morfológicamente o fenotípicamente de sus padres? En el resto de la unidad vamos a aprender cuáles son las fuerzas que causan cambios en las frecuencias alélicas y aprenderemos a inferir cómo estas podemos inducen cambios que observamos en el mundo, como la diversidad de organismos y sus formas. Hay que recordar, para entender el principio de Harry Weinberg, que la composición genética de una población consiste en 3 componentes cuando confinamos este estudio a la variación de un único locus, es decir, de una característica en particular. Esta la podemos definir por el número de alelos que estén presentes en este locus: 1, 2 o más alelos, la frecuencia alélica en que cada uno de estos alelos se presenta. Estos ya los estimamos con el ejemplo de los fenotipos M y N y MN en la presentación anterior, y la frecuencia genotípica para este carácter, también estimados en la presentación anterior. Todas estas estimaciones se hacen a nivel poblacional, es decir, a nivel del estudio de los organismos en una región geográfica o en un grupo de una población o subpoblación local, a diferencia
de los estudios que se hacen en familias genéticas, como vimos en la unidad pasada en el estudio de genética clásica o genética mendeliana. Ahora, no es tan obvio por qué necesitamos estudiar tanto las frecuencias alélicas como las frecuencias genotípicas para describir la composición genética de una población, pero vamos a ilustrar esto con dos poblaciones hipotéticas. En la población 1, el 50% de los individuos son homocigotos 1 y el 50% son homocigotos 2. En la población 2, 25% de los individuos presentan el homocigoto 1, 50% son heterocigotos y 25% son homocigotos del tipo 2. Podemos ver en este cuadro que las frecuencias genotípicas son diferentes en la población 1 y 2. Si analizamos las frecuencias alélicas, podemos claramente inferir que en la primera población las frecuencias alélicas son 50% y 50% para el alelo 1 y 2 respectivamente. Pero las frecuencias de los genotipos para nuestra población 2 tendríamos que calcularlas de una forma diferente. Para esto podemos usar uno de los elementos que habíamos empleado antes, nuestro cuadro de Punnett. Cuando usamos un cuadro de Punnett para hacer inferencias en genética de poblaciones, en lugar de usar a los gametos, solamente vamos a también incluir la frecuencia en que estos gametos se presentan en nuestra población. Habíamos definido que la frecuencia de un alelo podía definirse como P, y para el caso de que tengamos un segundo alelo podríamos hablar entonces de una frecuencia Q. En nuestro cuadro de Punnett haremos primero la inferencia de qué genotipos podemos obtener a partir de las cruzas o los apareamientos entre distintos individuos. Y observamos que tenemos a nuestros homocigotos A nuestros heterocigotos y a nuestros homocigotos A minúscula o los homocigotos recesivos. Si la frecuencia de A mayúscula del alelo dominante es P y la del alelo recesivo o A minúscula es Q, entonces podemos inferir que la proporción en la cual se van a presentar los homocigotos dominantes es el producto de las frecuencias alélicas para el caso de los parentales masculinos y los parentales femeninos, es decir, P al cuadrado. La de los heterocigotos va a ser el producto P por Q. Como estos se presentan dos veces, la frecuencia de los heterocigotos sería 2PQ. Y finalmente, la de los alelos recesivos sería Q cuadrado, porque es el producto de la frecuencia de estos gametos en el acervo masculino y el acervo femenino. Después de una generación, podemos entonces inferir que vamos a observar las siguientes frecuencias de acuerdo al principio de Hardy-Weinberg. La frecuencia de los dominantes, ejemplificados en esta primera ecuación por el término D, y en nuestro cuadro de Punnett por el genotipo A mayúscula, el cual también podríamos decir que es A1, es de P al cuadrado. La frecuencia de los heterocigotos
A1, A2 está representado por la letra H en la ecuación 2 y es el resultado del producto doble de P y Q. Y la frecuencia de los homocigotos recesivos ejemplificados en la ecuación 3 por la letra R es de Q al cuadrado. De manera general podemos entonces inferir a partir de conocer las frecuencias alélicas de uno de nuestros alelos, cuál sería la frecuencia de los genotipos para un caso de dos alelos, y tenemos en esta gráfica, en nuestro eje de X, esta frecuencia del alelo A1. Vemos que cuando este alelo está ausente, cuando el alelo se perdió en la población, todos los individuos son homocigotos del tipo 2, que es esta línea verde. No hay ningún heterocigoto ni ningún homocigoto. Estas frecuencias de los heterocigotos y los homocigotos irán incrementando conforme la frecuencia alélica sea mayor, y podemos observar que los heterocigotos son más abundantes, cerca de la mitad de los individuos son heterocigotos, cuando las frecuencias alélicas de los dos alelos son iguales, es decir, 0.5. Y en este punto hay 25% o 0.25 de frecuencia genotípica para los homocigotos A1 y A2. Aplicando el principio de Hardy-Weinberg, podríamos entonces calcular para el caso de una población de gatos en los cuales hay dos alelos que codifican para colores claros y para colores oscuros, cuál sería la frecuencia de la generación siguiente. Y podemos usar esta versión de un cuadro de Punnett en el cual graficamos la frecuencia de los alelos en los gametos masculinos y la frecuencia de nuestros alelos en los gametos femeninos, es decir, en el esperma y en el óvulo, y con esto resolvemos cuáles son las frecuencias que esperamos para los cigotos que van a presentar nuestro fenotipo dominante, en este caso el color negro, para los heterocigotos que también presentan este fenotipo dominante, y para los homocigotos recesivos que presentarán el fenotipo recesivo, en este caso el color claro. Vemos que hemos sustituido las frecuencias para el alelo dominante por 0.6 y para el alelo recesivo Q por 0.4, obteniendo nuestros resultados. El principio de Hardy-Weinberg tiene varios supuestos sobre la transmisión de la variación genética de una generación a la siguiente. Uno de ellos es que las frecuencias genotípicas son las mismas en los machos y en las hembras. Sabemos que este caso no se cumple cuando la determinación sexual es del tipo cromosómico, ya que el sexo heterogamético tendrá unos genes duplicados en doble copia para el caso del sexo homogamético. Y para el caso del sexo heterogamético, la porción que no es homóloga del cromosoma sexual no estará representada, es decir, esos alelos estarán subrepresentados en los machos o hembras, dependiendo
si la determinación es XY o WZ respectivamente. El segundo supuesto es que los genotipos se aparean aleatoriamente con respecto al genotipo del locus en particular que estemos estudiando. Veremos en en los siguientes dos temas, endogamia y selección natural, cómo este supuesto se viola. Y la tercera es que la meiosis es equitativa. Específicamente suponemos que no hay distorsión en la segregación, que no hay competencia entre los gametos, que no hay diferencias en la habilidad de los óvulos para desarrollarse o en la habilidad de los espermas para fertilizar los óvulos cuando estos se producen a través de la meiosis. En nuestra clase revisamos cómo el caso de las aneuploidías, estas mutaciones que incrementan o reducen la presencia de uno de los cromosomas, alteran o violan este supuesto para la ley de equilibrio de Hardy-Butler. El cuarto supuesto es que no hay entradas de nuevo material genético, es decir, que los gametos se producen sin mutación y que toda la progenie se produce de la unión de gametos dentro de esta población. Sin embargo, sabemos que a nivel ecológico, muchos de los organismos que se están apareando provienen de otras poblaciones, es decir, han migrado, y con esto tenemos la presencia de nuevos alelos por flujo génico. Sabemos también que la mutación da origen a toda la diversidad, aunque es importante recalcar que las tasas de mutación a nivel de generaciones son muy bajas y se espera que ocurra una mutación espontánea en el orden de una por cada 100 o cada 10.000 o 100.000 millones. Es decir, su frecuencia es muy baja y esta fuerza selectiva de la mutación ocurre o afecta a las poblaciones de manera muy baja. El quinto supuesto es que la población es de un tamaño infinito y que la frecuencia observada de uniones es igual a la probabilidad esperada dada su frecuencia en las poblaciones. Este supuesto, entonces, se viola de muchas maneras, ya que en las poblaciones no hay individuos infinitos, no son de tamaño infinito, sino que son pequeñas o finitas. Cuando las poblaciones, por ejemplo, están en peligro de extinción, sus tamaños poblacionales son muy bajos. Y el segundo supuesto es que la frecuencia observada de uniones es igual a la probabilidad esperada. Esto también sabemos que no ocurre porque algunos individuos no pueden aparearse no solo por cuestiones de jerarquías sociales, sino porque no encuentran a una pareja o entran en estado reproductivo posterior al que la mayoría de los individuos en la población lo hacen, y esto los deja fuera del apareamiento durante un ciclo reproductivo. El sexto supuesto es que todas las uniones van a producir el mismo número de progenie en promedio, y esto también sabemos que varía inclusive en organismos como los humanos, en los que podemos tener hijos, un solo hijo por ciclo reproductivo, pero algunas madres pueden tener 2 o 3 hijos por un evento reproductivo. En este diagrama representamos lo que ocasionan las violaciones de estos tres supuestos: el tamaño efectivo, los apareamientos dada la presencia de la frecuencia alélica o frecuencia genotípica, y
la probabilidad de tener el mismo número de hijos. Cuando hay variaciones en estos tres parámetros, lo que sucede es que la representación de los alelos varía de generación en generación y el efecto más grande se da cuando tenemos tamaños poblacionales muy pequeños en los cuales vamos a tener la pérdida o fijación de algunos alelos. A este fenómeno lo conocemos como deriva génica y ha sido uno de los más estudiados para el caso de los análisis de conservación genética. Finalmente, para decir que las proporciones alélicas serán iguales entre la generación parental y la de la progenie, es decir, que el principio de Hardy-Weinberg se está cumpliendo, tenemos que hacer dos supuestos más. El primero es que las generaciones no se sobrelapan y el segundo es que no hay diferencia ninguna en la probabilidad de supervivencia de alguno de los fenotipos. El primer supuesto se viola de muchas maneras y el ejemplo de las poblaciones humanas es uno de los más ejemplificativos, en los que podemos tener a abuelos, padres e hijos reproduciéndose al mismo tiempo y en los cuales entonces ya no podemos hacer estas inferencias directas sobre las frecuencias alélicas. El octavo se refiere a una fuerza que conocemos como selección natural, en la cual alguno de los genotipos es mejor o se desempeña mejor bajo ciertas circunstancias ambientales, por lo cual es el que puede dejar mayor descendencia y mayor copias de los alelos que lo integran. Si todos los supuestos que describimos anteriormente se cumplen, después de una generación podríamos observar las frecuencias de los homocigotos dominantes elevando al cuadrado la frecuencia del alelo dominante o un alelo que denominemos A1. La frecuencia de los heterocigotos será 2 veces el producto de la frecuencia de los alelos P y Q, en este caso alelos 1 y 2, que integran a este genotipo, y la frecuencia del segundo tipo de homocigoto será Q cuadrado. Con esto podríamos entonces inferir las frecuencias alélicas de la generación filial, conociendo las frecuencias alélicas en los padres. Sin embargo, o podemos usar nuestro cuadro de Punnett, en el cual tendremos la presencia de cada uno de nuestros 3 alelos determinados por sus frecuencias, y en este caso podemos utilizar la notación P y los subíndices para representar a cada uno de nuestros diferentes alelos. Podemos ver que todos los homocigotos se forman elevando al cuadrado la presencia
la frecuencia de su alelo en la población. Los heterocigotos van a ser o estar representados por 2 veces el producto de los alelos que los integren. Y esto nos daría, por lo tanto, que el genotipo homocigoto estará determinado por el producto cuadrado de sus frecuencias alélicas, los heterocigotos por el doble del producto de los alelos, de la frecuencia alélica de los alelos que lo integren, para cada uno de nuestros 6 genotipos. Si tuviéramos más, aunque no hicimos el desarrollo matemático para esta presentación, las frecuencias genotípicas son el resultado de las ecuaciones binomiales elevadas al cuadrado. Para el caso de los alelos, P1 más P2 elevado al cuadrado. Para el caso de 3 alelos, P1 más P2 más P3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, si tuviéramos más alelos, podemos aplicar una fórmula general para elevar al cuadrado la presencia de nuestros alelos, y para el total de n alelos tendríamos entonces que el resultado sería pi al cuadrado para los homocigotos de cualquier tipo y 2pi pj para los heterocigotos en los cuales tengamos el alelo i y el alelo j. Es decir, que podemos estimar las frecuencias genotípicas si conocemos las frecuencias de cada uno de los alelos que los integran en la población. Conociendo estos, lo que sigue es evaluar cómo diferentes fuerzas evolutivas que están alterando al principio de Hardy-Weinberg, porque Boylan los 8 supuestos de los que hablamos, van a cambiar las frecuencias alélicas. En nuestro caso vamos a revisar cuáles son los efectos que tienen la deriva génica, el flujo génico, la mutación, la selección natural y los apareamientos no aleatorios en las frecuencias alélicas. Y habíamos comentado que el principio de Hardy-Weinberg es una hipótesis nula. Como esta hipótesis necesita ser comprobada o rechazada, requerimos un estadístico que nos ayude a saber si se está cumpliendo o no. Para ello podemos utilizar una prueba de G cuadrada o una prueba de G para la bondad de ajuste entre las frecuencias genotípicas o fenotípicas observadas y las esperadas. Utilizando el estadístico, G cuadrado es igual a la sumatoria de la resta de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Las frecuencias genotípicas esperadas son las que vamos a estimar basándonos en las frecuencias alélicas de la población, es decir, estas que estamos obteniendo basándonos en el resultado de la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. Y para evaluar si nuestro valor es significativo estadísticamente, requerimos saber cuántos grados de libertad tenemos. La fórmula general para los grados de libertad es el número de categorías de los datos menos 1 menos el número de parámetros estimado de los datos menos 1. Para este problema tendríamos que el número de categorías genotípicas de los datos que observemos
En el caso de dos alelos para un solo locus tendríamos tres genotipos, el homocigoto 1, el heterocigoto y el homocigoto 2. Entonces tendríamos 3 menos 1 y el número de frecuencias aléricas estimadas de los datos. En este caso estimamos dos frecuencias alélicas, P y Q, o P1 y P2, y le restamos 1. Por lo tanto tenemos un grado de libertad, ya que 3 menos 1 nos da 2, 2 menos 1 nos da 1 y 2 menos 1 nos da 1. Y consultando, ya sea en las tablas estadísticas que vienen en los libros o en internet, podemos encontrar el valor crítico de G cuadrado para un nivel de confianza de 0.005 y un grado de libertad que es de 3.85. Este valor lo vamos a estar usando para resolver los problemas que conforman el ADA problemario de esta unidad.